comenzó como algo social los fines de semana. Ajá. Viernes, sábado, that's it. Domingo ya para alistarse para la escuela o lo que sea. Ujú. Bienvenidos a otro episodio de House of Freedom presenta tu recurso con todo lo relacionado a la adicción y la recuperación. Gracias a Dios, hoy tenemos otro testimonio que queremos compartir con toda nuestra audiencia para que nuevamente puedan recordarse de que, número uno, hay esperanza y de que sí se puede. En otras palabras, la adicción sí tiene solución y tiene tratamiento que puede ayudar a superar esta condición médica que afecta tanto a las personas, nuestras comunidades y al núcleo familiar. En el día de hoy, este testimonio creo que va a ser bien interesante para ustedes porque es una persona que alcanzó un tiempo de sobriedad y luego tuvo un tropiezo en el camino, pero gracias a Dios nuevamente está hoy en pie, está vivo y está aquí con nosotros y su nombre es Joaquín. Y Joaquín, queremos darte la bienvenida formal a House of Freedom Presenta. Muchas gracias, Orlando. Thank you for having me. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, Joaquín, o Waco, como te decimos de cariño aquí en House of Freedom. Joaquín, como dije al principio, pues tu testimonio, ¿verdad? Es un testimonio bueno. Y entiendo que tiene una parte que tal vez ha sido un poquito diferente a algunos de los otros testimonios que hemos compartido aquí en el programa. Y pues con eso, pues obviamente, pues, ¿verdad? Vamos a cubrir tu historia, ¿ok? Y pues tú nos puedes decir lo que tú te sientas cómodo, obviamente, todo el detalle que tú quieras o no tanto detalle. Pero tú vas a ver, ¿verdad? Que vamos poco a poco a ir cubriendo toda esa trayectoria. Pues ¿por qué? Porque muchas personas que nos están viendo o nos están escuchando, si se pueden tal vez relacionar con lo que tú pasaste, pues pueden decir, wow, si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y nosotros usualmente también conocemos este tipo de dinámica y este tipo de episodio. A lo último te vamos a dar un espacio para que tú puedas dar un consejo, ¿verdad? De tu corazón a las personas que nos están viendo. Y pues la esperanza de nosotros es que alguien lo vea y pueda decir, caramba, mira, Joaquín lo hizo, yo también lo puedo hacer. Con eso dicho, Joaquín, cuéntanos un poquito de tu crianza, porque usualmente empezamos por ahí, porque entendemos que la crianza le va dando una formación a la persona y eso muchas veces tiene, ¿verdad? Lo que como se dice en inglés, un role, un factor que puede influenciar en cómo esto se va formando y muchas veces, ¿verdad? Cuando hablamos de la adicción, sabemos que la adicción muchas veces no es el problema como tal, sino que hay otra cosa detrás de eso que es el problema y muchas veces se puede ver unos cambios en la conducta o en el comportamiento de un niño o una niña mientras va creciendo que tal vez nos puede ir diciendo si esta persona puede ser vulnerable a esta condición médica. Cuéntanos un poquito de tu crianza, si te criaste, dónde, con quién. Bueno, claro que sí. Soy hijo de padres dominicanos. Mis padres inmigraron de la República Dominicana a la ciudad de Nueva York, New York City, pero yo nací y me crié en New York City Ok. durante la época de los 80, que era una época, para aquellos que conocen un poco de historia, donde la cocaína y el crack dominaban. Era una epidemia, it was an epidemic. Voy a decir las cosas en Sí, español no, y no hay en inglés, problema. ¿verdad? Claro. Anyway, sí, me crié en un ambiente sano, considerado sano. Nunca vi a mi mamá hacer algo, o sea, usar ninguna sustancia. No tuve un trauma de niño bien, o sea, que me llevó a eso. Sí me crié en un barrio que se llama Harlem, New York City. Entonces fui a escuelas públicas y como tú dices, siempre comienza a través de algo. Yo cuando era en middle school cortaba muchas clases. Me gustaba escribir graffiti, hacer cosas que hacen los niños que se crían en inner cities, en barrios. Sí, sí. Aunque mi mamá era una mujer cristiana, pero se divorció, entonces me estaba criando como quien dice ella sola. Ok, eso es importante, Joaquín. Entonces, ¿qué edad tú tenías cuando esa separación ocurrió entre tus padres? Yo tenía de 9 a 10 años de Ok. edad. Entonces comencé a ser un poquito rebelde en middle school.
que viene siendo junior high school. Tenía como algunos 11, 12 años y falté mucha escuela sin mi mamá darse cuenta. Y me recuerdo que en ese momento daban unas terapias en la escuela y la terapeuta me dijo que no puso un video de sustancias, barbiturates, cocaína, pastillas, alcohol, heroína. Entonces nosotros como niños, yo le pregunté, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Entonces me dijo que había una correlation, una relación entre truancy, que es, no sé cómo decir eso en español, que es cortar mucha clase y faltar a la escuela, entre eso y sustancia. O sea, y juvenile delinquency. Entonces, que there was a correlation, que había una relación con eso. Entonces, yo sí mejoré, mejoré en la escuela, me gradué, fui a high school, pero a los 14, 15 años comencé a beber alcohol. Ok. So, ahora, tú pasaste, ¿verdad? Muchas cosas importantes en todos estos detalles que nos estás dando, Joaquín. Pero que quería volver nuevamente a esa, como tú le dijiste, a esa rebeldía que estabas manifestando aproximadamente durante el tiempo de la separación de tus padres. Ahora, ya que tú eres adulto, ¿verdad? Y has podido pensar y llevas tiempo sobrio, ¿tú entiendes que eso tal vez fue como una manera de tú lidiar con esa situación? ¿Tú entiendes que esa separación tal vez tuvo algún impacto en tu vida? Porque yo sé que algunas veces, ¿verdad? Las personas pues tienen diferentes mecanismos de cómo manejar una ansiedad, un estresor, una situación incómoda. Y en los niños muchas veces se ve como una rebeldía, donde proyectan que no le importa nada o proyectan, ¿verdad?, tener este caparazón fuerte, pero en realidad es que están heridos por dentro. Sí. ¿Tú crees que ese fue tu caso? Sí. Recuerdo, vividly. Recuerdo muy bien cuando el papá mío se iba, que regresó a buscar. A él le gustaba mucho la pelota, el béisbol. Y tenía un mitt, un catcher's mitt en un closet. Y me mandó a buscarlo. Entonces yo se lo entregué y estaba como que diciéndole a él que no se fuera. Y él, no, me tengo que ir. Y yo, ¿para dónde vas? Como un niño, uno no entiende lo que es un divorcio, una separación. Pero me recuerdo que a la noche mi mamá me mandaba a cerrar la puerta. Vivíamos en un edificio en Nueva York en una época bien fuerte. No era el peor barrio, pero no era el mejor, créeme. So, como niño me sentía como que el hombrecito. No sé si tú me entiendes. Claro. Entonces, muchas cosas, uno se siente como niño, sabe que es niño, y you feel una responsabilidad que en realidad no te toca. Aunque era simplemente cerrar la puerta, botar la basura, hacer los mandados de la casa, ve y cómprame medio pollo, un galón de leche en la nieve, uno tenía que salir y hacer esas cosas. Entonces, yo creo que sí, que había un poquito de temor, un poquito de enojo, pero cuando uno es niño, si no busca una terapia o ayuda adecuada, se van a manifestar esas cosas de otra manera. Sí, pero como tú lo has dicho bien claro, Joaquín, ¿sabes? Tú eras un niño, right? So muchas veces un niño de 9, 10 años pues no sabe, right? Y pues está en esta jornada de la vida aprendiendo, que yo creo que tal vez posiblemente, ¿verdad? Para cualquier padre que nos está viendo o está escuchando, que si tú, ¿verdad? Porque esto es bien común, el divorcio, desafortunadamente, Sí. que tal vez sería una buena inversión en que el padre y la madre juntos tal vez puedan explicar un poquito lo que está sucediendo, porque tal vez si tú hubieses tenido esta charla con tus padres y hubieses tal vez, ¿verdad? Tal vez lo hubiesen, o sea, te hubiesen explicado esto a un nivel de un niño de 9 o 10 años, tal vez tú hubieses podido manejar o entender algunas cosas un poquito mejor y no tal vez tener que recurrir a otros comportamientos como lo que tú dijiste que estabas haciendo. So, esa parte es importante porque como tú puedes ver, ¿ves? Ya eso comienza a desarrollar este comportamiento adictivo. Tal vez tú hasta inconscientemente. Porque mira, una de las cosas que me gustaría que las personas supieran, ¿verdad? Es que la adicción no es tan simple como una cosa. Entonces hay componentes que son fisiológicos, hay componentes psicológicos, hay componentes que son sociales, hay componentes que son culturales y hay componentes que son espirituales. Imagínate, yo mencioné ya hay varias cosas
y pueden ser una combinación de un poquito de todo, o mucho de uno y poquito de lo demás. Y muchas veces uno tiene que, como terapista o en algún tratamiento, ir indagando y averiguando para poder llegar a la raíz del problema. ¿Ves? So, digo todo esto pues porque todos estos puntos los preguntamos porque son importantes y si alguien nos está viendo, como estaba mencionando, pues tal vez puede decir, wow, caramba, mira, yo estoy pasando por esto y yo quiero proteger a mi hijo. Porque mira como tu maestra te dijo que te enseñó unos videos Sí, de claro. diferentes sustancias y tú decías, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Sí. Pero ella sabía algo posiblemente que tal vez tú no sabías. Quiero aclarar algo. La madre mía, al igual que el padre mío, fueron tremendos. O sea, No, pero claro, como tú sí. dices, fue algo cultural también, yo creo, porque en ese entonces, inmigrantes viniendo a un país extraño, luchando, o sea, con ese frío, los recursos, no estaban tan preocupados en buscar cierto tipo de ayuda. Por ejemplo, en mental health, eso no existía en esa época, que uno fuera un psiquiatra, un terapeuta, eso era Sí, lucha con sí. tu problema lo más que uno pueda, y la vida era así, Sí, ¿no? bueno, para ese Sí, entonces se veía la adicción como una deficiencia en el carácter. No se exactamente, sí, veía señor. como una Ujú, enfermedad, los efectos exactamente. neurológicos que tiene y todas esas otras cosas. Eso es Yes, un buen sir. punto, Joaquín. Tú sabes, y qué bueno que dijiste eso porque es verdad. Muchas veces los padres y los niños, ¿sabes? Amaron a sus padres, fueron buenos, tú sabes, no hubo un abuso como tal, Exactamente. pero sí hubiesen cositas que tal vez hubiesen podido sido mejor, pero, ¿verdad? Como dice el refrán, no hay padre perfecto ni hijo sin sufrimiento, algo así creo que dice. Y pues muchas veces, tú sabes, lo importante de esto es que de nuestra experiencia, como estamos haciendo en este momento, podamos compartirlo para que tal vez otra persona que no haya considerado esa posibilidad, pues no cometa el mismo error en esa parte. Porque yo sé que, como tú dijiste, tus papás hicieron muchas cosas bien, ¿no? Muchísimas, Incluso sí. yo nunca te he escuchado a ti decir que fue culpa de ellos Sí, tu sí, no, no, adicción, y no, yo sé que no lo fue. jamás y nunca. Simplemente que sí, pienso yo, ¿no? Como digo, el conocimiento, la falta de conocimiento Claro, claro. y también buscar ayuda, therapy, buscar recursos. Ellos estaban más preocupados en protegernos, darnos de comer, un techo, Claro. ropa para el invierno, que si uno fuera a la escuela, etcétera, etcétera. O sea que estaban preocupados con otras áreas que no eran también áreas de salud mental o Sí, sí. emocional del niño, ¿No? ¿no? Y vamos a ser honestos, al final del día ellos hicieron lo mejor que Lo ellos mejor pudieron que hacer. pudieron hacer, Y eso es bueno exactamente. suficiente siempre. Exactamente. Claro. Yeah, yes, sir. Pues entonces, Joaquín, gracias por esa clarificación, porque te digo, porque ahí uno puede hablar muchísimas horas dentro de todas esas partes y el desarrollo psicológico que ocurre en esa etapa y cómo diferentes cosas pueden ser percibidas de diferentes maneras. Pero entonces mencionaste que después fuiste a la escuela superior y comenzaste a consumir alcohol. Alcohol, como en noveno grado. Noveno grado yo tenía como algunos 14 años. Comencé a experimentar con lo que es cerveza. En ese entonces le decían 40 ounces, porque eran 40 onzas de una botella. Entonces no tampoco era tan bien, en sí lo era, ¿no? At the end of the day it was lo que le dicen expresión de grupo, peer pressure. Pero yo nunca fui un niño que me dejaba como dice el puertorriqueño, que le metieran las cabras, Ajá, o dice ajá. el latino, Sí, sí. o que le hicieran bullying, ¿no? Que eran amigos míos que yo quería mucho, vamos a beber una cerveza, y uno como que, ok, pero no era como una presión en sí. En sí lo era, pero like, I can't really say que me forzaron. ¿Y cómo conseguían el alcohol? El alcohol lo conseguían, uno le tenía lo que le dicen allowance, que te dan $2, la vecina te da $1 por ir a hacerle un mandado, o buscarle algo en la bodega o lo que sea. Y uno tenía su chelito, como quien dice, we used to $2, $3, $5, un allowance, y uno iba a la bodega y se compraba. En ese entonces La bodega no te no te pedía pedía ni ID, te ni vendían nada. cigarrillo, alcohol, lo que Wow. fuera. Ajá, ajá. So ahí nosotros comenzamos a experimentar con eso, y me recuerdo cuando tenía como algunos 12 años, que por poco me muero, fumándome un cigarrillo. Entonces uno no, un niño fumando un cigarrillo, no sabe lo que es inhalar So Claro. esas cositas, por ahí comencé como a los 14 años con el alcohol. Ahora, tú mencionaste algo importante que bueno, ¿verdad? Que es la cuestión de presión de grupo. Y que pues, eso realmente pues, no fue un factor directo, pero más Directo. posiblemente indirecto. Exactamente. Y tú sabes que muchas veces, Joaquín, las personas aquí en el tratamiento me preguntan, pero ¿por qué es que yo usé? Tú sabes, y algunas veces está como que vino primero, el huevo o la gallina, ¿right? Y entonces, pues,
cuando se trata de adicción, en el campo de la adicción, ¿verdad? En mis más de 15 años de experiencia, he visto que en la gran mayoría de los casos, yo te diría 90-95% de los casos, la adicción está acompañada con problemas de salud mental. ¿Ok? Ya sea ansiedad, depresión, bipolaridad, insomnio, diferentes cosas que existen. Ahora, hay algunos casos, ¿verdad? Porque no dije 100%, donde no tiene que ver con nada de eso. Y estoy diciendo eso porque muchas veces cuando una persona posiblemente sufre, para un ejemplo, de ansiedad o depresión, pues podemos usar el término que tratan de automedicarse, ¿right? Y pues muchas veces el alcohol puede ser una de esas maneras de hacerlo. Pero hay otras veces que es simplemente curiosidad, Sí, ¿verdad? era más o menos eso. Ajá, exacto. So, quería llegar a eso. En tu Sí, caso, cuando tú empezaste a consumir alcohol, pura fue... curiosidad, o sea, era como algo social. It was part of being cool, o sea, era como algo que estaba en la moda también, o sea, que ahora hay muchas sustancias que te las receta un doctor, Ya. ¿entiendes? Pero en ese caso era todo social, ¿entiendes? Vamos a tomar una cerveza, Y o la, y la- imitando a gente más mayores que nosotros también en el Ajá, barrio. claro, claro. Yeah, So, cuando tú pruebas la cerveza por primera vez, ¿te gustó? ¿No te gustó? Horrible. Era las cosas más malas porque no era no, nada de No era dulce. jugo. No era jugo. Ajá. No era ni Tang, ni Kool-Aid, ni Coca-Cola. It was horrible. Pero es lo que le dicen un acquired taste. O sea que eso Ajá, se va sí. adquiriendo, le va cogiendo como quien dice el gusto. Y así sucedió. Ahora, hubo, porque obviamente eso lo he escuchado muchísimo, de que el sabor no gusta, lo demás, pero tú te puedes recordar tal vez cómo tú te sentiste, si tal vez te sentiste como que más sociable. Bueno, me sentí un poco más atrevido. Ok, Como exacto. éramos medio, no quiero decir usar la palabra delincuente, pero porque vuelvo y repito, uno cuando dice delincuente, si viene de una buena familia, mi mamá era una mujer cristiana, pero era una mujer soltera y Claro. tenía un núcleo familiar extendido bien, bien fuerte. O sea, tenía tíos, tías que eran gente decente, aún cristianos, pero cuando uno va a la escuela pública, ya hay un elemento que, como quien dice, no es tan bueno. So, sí, me sentía un poquito más atrevido con el alcohol porque uno se va, you start getting drunk. Entonces, tú haces cosas que normalmente tal vez no harías. Sí, sí. Así que esa es una de las cosas que hace el alcohol, ¿right? Es que cuando se trata del lóbulo prefrontal, que hemos hablado en otros episodios, esa área del cerebro está enfocada en muchas cosas, pero una de las cosas es el control de impulso. So, obviamente, ¿verdad? Cuando hay presencia de alcohol, empieza a disminuir la actividad en esa área del lóbulo prefrontal y hace que las personas sean más impulsivas. Incluso por eso es que muchos hombres, en particular, también les gusta consumir alcohol, porque si quieren hacer algún acercamiento a alguna dama, pues con el alcohol lo Se le hacen hace sin más ningún fácil. problema, pero cuando no lo tienen, pues piensan mucho en las cosas, el miedo a ser rejected y tú sabes, y todas esas cositas que pueden pasar. So, eso es una de las áreas que también vemos mucho. Pero sí, pero el alcohol es malísimo y no nos vamos a quedar ahí. Pero entonces, Joaquín, tú mencionaste ahorita lo de los 80 y lo de la cocaína y el crack. Claro, claro, So, claro. entonces, ¿cuál fue la próxima sustancia que tú utilizaste después del alcohol? La próxima sustancia fue la marihuana. Yo vivía como digo, un barrio, era West Harlem, o sea, era un barrio latino, dominicanos, puertorriqueños, pero había una cuadra de jamaiquinos. Entonces, desde muy niño, uno pasaba por ahí y ese olor Por todas fuerte, partes. fuerte, bien fuerte. Entonces, comencé con un amigo a fumar marihuana. La experimenté cuando cumplí los 16 años. Tenía como 15 cumpliendo 16 o ya había cumplido. ¿Viste? Me ¿Ves? Ahí recuerdo. el aspecto social nuevamente, ¿ves? Social, ¿Viste eso? social. Y eso sí era social. En la high school, con las otras chamaquitas, las nenas, que si esto y lo otro. Entonces uno comenzó a hacerlo. Uno comenzó a usar marihuana. Sí. Lo que les llamamos, no sé si todavía usan eso, los chamaquitos hoy en día, Phillies. Ajá. Joints, I don't Bueno, yo know no sé, pero así que yo le llamaba también cuando, Sí, sí, cuando sí, más sí. joven. Wow, entonces, ¿cuánto tiempo pasó entre el consumo de alcohol
a la marihuana? ¿Te acuerdas más o menos? Eso era como algún año, tal vez, Ok. porque era de 14 a 15 Ujú, el ujú. alcohol. Y después fuiste a Sí, lo y demás. no era algo, eso era como en 2 meses, un fin de semana o 2 fines de semana. Sí, sí, La sí. marihuana sí, puedo decir honestamente, fue lo que, the high. Ujú, ujú, sí, Ese ahí. fue ahí fue que yo dije, wow, ¿qué es esto? Que me sentí fuera de sí. Ujú, No me ujú. sentí como Joaquín o me sentí bien chévere, como Sí, quien sí, dice, ¿no? te Me gustó como... gustó, Ajá. me hizo reír mucho, me daban los monchis, aunque yo soy comelón en sí, ¿no? Pero sí, comencé a fumar y eso fue un fin de semana, viernes y sábado, comenzó así. Viernes después de la escuela, después comenzó during school, in the morning, throughout the day, Y nuevamente, durante el día. durante todo este tiempo, tu mamá ni No tu papá sabía no nada, tienen no idea sabía de nada, todo esto que nada, está nada, pasando. nada, nada, nada. Inclusive nosotros nos metíamos en las escaleras del edificio, el fire exit, o en el techo, en el roof, o detrás de la escuela. Había una a university, the City College of New York, a big university, el campus. Nosotros nos metíamos allá a fumar y a hacer, ya tú sabes. Entonces, Joaquín, ya estamos viendo ahora como poco a poco, como le dicen en inglés, el perfect storm, ¿verdad? Se está formando. Entonces, pues estás brincando clases, está, pues, ¿verdad? Consumiendo un poquito de alcohol, ya está sumando marihuana, el consumo está subiendo, ¿right? Donde está siendo más frecuente y más a menudo. Entonces, ¿qué sucede próximo? Lo que Porque, sucedió próximo, yo vuelvo y te repito, it was West Harlem during the 80s. Esa época había muchos como de vecinos o gente del barrio que eran unos, lo que le dicen hoy en día gangsters, ¿no? Había muchos muchachos, había muchas gangas, pandillas en ese tiempo. Y yo me crié en un área donde había una pandilla, era bien conocida en New York para ese entonces, en los 80s. Yo era menor, ¿no? No tenía edad para entrar en ella, pero iba a la escuela con muchos de los hermanitos de esos muchachos. ok. So, ahí comencé a ver gente usar heroína, pero muchas y cocaína, pero los más mayores como que tenían como un cariño hacia los menores y mira, no usen eso, no hagan esto, etcétera, etcétera. Pero en ese entonces, crack cocaine, el que conoce historia, fue una cosa, una epidemia bien fuerte. Me atrevo a decir aún más que el fentanil hoy en día. Lo único es que el consumo del fentanil, y tú que eres un experto tal vez puedas confirmar eso, está matando a las personas directamente. O sea, uno Sí, se sí. mete en un paseo o lo que sea Es y más letal muere. el fentanil, claro. Exactamente. Más gente Eso no muere de se veía con sobredosis. la cocaína y el crack. Uno no se daba un pase de cocaína y se moría de una sobredosis. Pero sí era una epidemia porque the crime rate went way up. Sí. Muchas personas cayendo presas, muchas personas matando a otras para controlar el negocio, ¿verdad? Y el barrio mío era un wholesale area, donde vendían a todo el Northeast. Sí, sí, So, que la de ahí sale a cocaína, otros ajá, puntos. exactamente. Entonces la cocaína era algo que was readily accessible. O sea, estaba por todos los lados. Inclusive, as a matter of fact, we used to get it free in the beginning. O sea, entonces después de la marihuana, cuando cumplí, it was on my 18th birthday, October 17th of 1988. Soy un viejo. Pero anyway, esa fue la primera vez que me di un pase de cocaína. Y Porque tú la estabas vendiendo. no, 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 ¿No? no, 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 Ok. no, no. Todavía no. Pero llegaste a venderla. Sí, claro que sí. Ok. Después, años después, Entonces, sí. cuando probaste eso, Eso fue, mano, como si me hubieran inyectado yo no sé qué. como si te hubieses pegado en la loto con 100 millones de Pero me pesos. sentí como Superman. Yeah. Aunque yo era medio energético y qué sé yo qué, pero me sentí medio, wow, como dice el dominicano Rulay, como que, guay, Sí, sí, sí. I'm ready for whatever, you know. Y eso fue algo que de verdad, it was, I mean, now I know why people get high in the Sí, sí, first place, to claro, be claro. real, Sí, para sí, ser bueno, honesto. la Por eso que la reacción gente eufórica consume. que tú tuviste, Exactamente, pues, la sí, euforia se entiende. es la palabra. Entonces, eso de nuevo comenzó como algo social los fines de semana. Ajá. Viernes, sábado, that's it.
domingo ya para alistarse para la escuela o lo que sea. Comenzó así. Y después de eso tenía el amigo, entonces nosotros conseguíamos eso gratis, tal vez alguien se lo dio a él o lo que sea. Después de eso comencé a comprarla. O sea, Sí, ya no estás dependiendo de otras personas, sino que tú mismo. Yo mismo, yo solo, cuando quería sentirme así bien, buscando ese primer high, uno iba y la compraba, you know, and that's how, it progressed. Así fue que fue progresando eso. Ahora, ¿tú llegaste a llegar al punto de usar el crack también? Sí, Sí. pero no era algo que, o sea, gracias al Señor, I didn't really fall heavily into it, but I got to try it, of course. Yeah. Wow. El que dice que se estaba metiendo cocaína heavy y dice que nunca se dio una cerveza o que nunca se dio un cigarrillo, como que cuando uno está consumiendo, que you become a hardcore cocaine addict, there's a time, especially in that era, where you experiment or you try o tú experimentas con el crack. Yeah. Claro que sí. Sí, y eso es parte, Joaquín, del peligro, obviamente, de la adicción, es que no se queda ahí. Right? Porque como tú puedes ver, tú a los 12 un cigarrillito, después de 14 a 15 una cerveza, después al otro año marihuana, después cocaína socialmente y después hasta que llegaste a venderla y fumar crack. Y hay un concepto que nosotros hablamos mucho aquí en el tratamiento que se llama adaptación. ¿Ves? Por ejemplo, es que tú usas cocaína tal vez en un momento, la primera vez, y llegaste a sentir una euforia, tal vez con poquita cantidad. Pero mientras va progresando el tiempo, necesitas consumir más y más y más para llegar al mismo efecto. Incluso muchas de las personas que usan heroína o fentanilo llegan a un estado no de adicción, sino de dependencia, que ya no están ni buscando sentirse el high o la euforia, es que si ya no la tienen se sienten mal. Right. O sea, que ya eso es un estado de dependencia y yo he visto eso también incluso con la cocaína, donde he visto personas que reportan que no pueden ni salirse de la cama casi si no lo usan con cocaína. Antes. Ajá. Wow. Sí, Okay. O sea, he visto personas aquí en el tratamiento que han compartido esa historia porque se sienten tan bajo en energía, tan deprimidos, etcétera, etcétera. Entonces usan la cocaína para sentirse normal. Right? Y entonces, pues, obviamente eso se puede ver, ¿verdad? Y esa adaptación, dependiendo, ¿verdad? De la cantidad que use, la frecuencia, la calidad, la pureza y todo eso, pues se puede tomar, o sea, un tiempo largo o corto, ¿verdad? Dependiendo, right? Pero eso es parte de lo que hace esto peligroso, que entonces, pues muchas veces, como la persona entonces va consumiendo más y más y más, y se va afectando el juicio de toda esta otra área, pues así que pasan muchas veces las muertes, pues porque vienen las sobredosis, porque aún, ¿verdad? Hay sobredosis también de cocaína, aunque no tanto como la de fentanilo, claro que pero también la hay. Entonces, Joaquín, dentro de toda esta, ¿verdad? Película, si se puede decir así, o tu testimonio, mejor dicho, tú estás como que dice solo, ¿sabes? En el sentido de que no tienes recursos para personas que te estén ayudando o alguien que te diga... Bueno, porque tu mamá todavía no sabía. No sabía. Yo me recuerdo que una vez en un verano, porque siempre me mantenía cuando era joven, teenager, siempre tenía trabajitos, siempre trabajaba, ¿no? Entonces, un verano me fui a... Antes de eso, yo tenía 2 primos míos que estaban en el narcotráfico. Okay. Entonces estaban subiendo en poder en su ambiente, ¿no? Estaban teniendo, entre comillas, éxito, pero terminaron matándolo, lo que se reconoce como un tumbe. Entonces, ese verano, mi mamá me mandó, eran primos de parte de padre, y eso me afectó mucho. Comencé a fumar más y a beber más. Y obviamente usar más cocaína. Pero ese verano me fui a trabajar a TJ Maxx en Worcester, Massachusetts. Y yo me recuerdo que en ese verano yo tenía la cocaína y se me quedó encima de un escritorio. Y el esposo de una tía mía lo encontró. Entonces, así fue que mi mamá supo que estaba consumiendo, pero yo no sé qué mentira le di,
y como que se apagó ese calentón, como quien dice, ¿no? Pero sí, me agarró mi mamá con eso, entonces ya tenían los ojos puestos en mí, como que este está medio raro, hay que velarlo, you know, we have to watch him. But yeah, at that time, yeah, no, pero eso fue lo que sucedió en ese Sí, momento. sí, y te pregunto, pues, porque entonces ahora pues vamos a ir yendo más hacia la parte de cómo tú entonces buscas ayuda, porque tú llegaste ¿en qué año a House of Freedom por Yo primera llegué en vez? House of Freedom, creo, si no me... Yeah, yo creo que fue marzo 7. Ajá, Marzo 7 del del el 96. 96, Sí, right? señor. So, ahora, House of Freedom fue tu primer intento a la recuperación. Sí, después de eso, para ver por qué, ¿no? Porque uno, ¿cómo te puedo decir? Cuando uno tiene una adicción, ¿verdad? Porque hay lo que le dicen functioning addicts. Ajá, claro, Pero claro. en verdad, I don't think there's such a thing, en mi opinión. I'm not an expert, pero yo no tuve éxito en nada. O sea, comencé a estudiar. I was trying to become an education major, to become a school teacher. No pude hacer eso. La educación se me fue por el piso. Los trabajos se me iban por el piso. Tenía trabajos, pero excelente. Era un stagehand on Broadway. Te estoy hablando de los 80, 90, ganándome casi $30 la hora. Wow. Y perdí eso por la falta de responsabilidad, porque uno es un adicto. Y también, después de eso, comencé en la calle, como a vender drogas, que si esto y lo otro, con una gente que estaban teniendo éxito en ese ambiente. Y ni ahí pude funcionar. O sea, que no estaba funcionando nowhere. Entonces, en el 96 sí comencé a experimentar un poquito con el crack, porque como que uno llega a un momento donde ya la droga no está haciendo el mismo efecto que te estaba Sí, haciendo. sí, lo que hablamos ahorita, Lo que la hablamos ahorita, adaptación, ajá, ajá. exactamente. La tolerancia. Y también me estaba, como quien dice, estaba cogiendo mala fama en el barrio, porque la gente está, bueno, si este está consumiendo, no podemos confiar en él y soltarle lo que le tenemos que soltar, ¿no? Yeah. Entonces yo comencé a meterme más profundo, hasta que una vez me recuerdo en casa de mi abuela, llegué a lo bajo, o sea, I was feeling horrible, y me quería tirar por la ventana. Ya vivía en un 9º piso. Wow. Y no pude, porque en el norte, en la ciudad de Nueva York, tienen lo que le dicen Child Protective Gates, como una reja en la ventana para que los niños no se caigan. Entonces eso estaba ahí, no pude hacerlo, no lo logré. Entonces llamé a un joven, a un caballero que iba a la iglesia, que iba mi mamá. Entonces ese caballero me fue a buscar y me dijo, ¿tú eres adicto, sí o no? Y yo, no, yo uso social. Vuelvo y te repito, ¿eres adicto? Le dije que sí. Y me dijo, tienes dos opciones. Tienes un programa en el Bronx donde puedas ir, y tengo uno en la Florida, en Kissimmee, que eso en ese entonces no se escuchaba esa. ¿A dónde? ¿En Kiss Me? Entonces me dijo, tengo tengo un airline ticket, porque en ese entonces tú podías comprar el vuelo y mantenerlo abierto, no tenía que usarlo, ¿no? Como ahora que tienes que comprarlo con fecha después del 9/11. Y me dijo, tengo un vuelo que Dios me dijo. Yo no creía en... O sea, yo iba a la iglesia cuando era chamaquito, niño, pero yo no había tenido ninguna... experiencia espiritual, personal. Entonces me dijo, tengo un vuelo abierto, tengo un vuelo para Kissimmee. Yo recomiendo que tú vayas allá. Entonces, como estaba un poco caliente en calle, estaba un poco caliente con mi familia, con mi mamá, con mi núcleo, dije, déjame intentarlo. Pero lo que yo tenía en mi mente era venir por un mes, enfriarme, como quien dice, esperar que la marea bajara para volver a lo mismo. Sinceramente te digo, ese era mi plan, ¿no? Para que la gente diga, mira, buscó ayuda, se ve bien, gordito y colorado, y seguir socialmente. ¿Me entiendes? Entonces llegué aquí a House of Freedom, marzo 7 del 96. Wow. Sí, ¿no? Y fíjate, en tu caso, Joaquín, fue una bendición, ¿verdad? Porque, o sea, muchos de los testimonios que tenemos acá, que han estado aún en el canal de YouTube, nos cuentan, o sea, de tantos tratamientos que intentaron que no funcionaron, tú sabes. Y usualmente en el campo de la recuperación, eso se ve mucho, donde la persona pues tiene un intento y no funciona, y después va a otro y no funciona. Y lamentablemente en esos procesos muchas veces las personas pierden la vida,
Right? So, es bueno y es importante que mientras más rápido una persona pueda encontrar el tratamiento adecuado que le funcione, pues mejor todavía. Y entonces, cuando tú participaste del tratamiento, tú tuviste el tratamiento completo. Si no me Sí, equivoco, creo que tú estuviste como 9 a 10 meses, que sí. para aquel entonces En era ese así. entonces el programa eran 9 Ajá. meses interno y 3 meses, era un año, Ya, ya. 3 meses Ambulatorio. ambulatorio, outpatient. Yo siempre, Orlandito, volviendo un poco hacia atrás, me recuerdo que una vez, bajo el efecto de la cocaína, los amigos míos siempre eran como que they would function, eran funcionales. Y disculpa si estoy diciendo la palabra No, no, incorrecta no. en español, ¿no? Eran funcionales y ellos, no, tenemos que parar un poco la cocaína. Algo en mí me decía que esta manera de vivir, Sí, obviamente, o sí. sea, en el interior, en mi interior, no sé cómo explicarlo, como que uno se siente, esto me va a llevar a la muerte. Y no Sí, hablo sí. solamente, y quería parar, period. Quería parar, me sentía como que no me llenaba, es la palabra. Yeah. A void, un Sí. vacío grande. Y yo creo que una de las cosas que más te funcionó a ti, Joaquín, cuando viniste acá a House of Freedom, además, ¿verdad? De todas las terapias y las diferentes cosas que incorporamos acá, fue que tú tuviste un encuentro con el Señor. Eso fue, mi hermano, estoy como que ansioso de hablar de eso, you Sí, sí. know? No, porque yo sé que, ¿sabes? Nosotros, Sí, sí, mira, porque nosotros somos un tratamiento cristiano. Yo creo que la mayoría de las personas saben eso. Pero lamentablemente, cuando tú dices que somos un tratamiento cristiano, casi todo el mundo piensa que no podemos usar medicamentos, que no hay sí, sí, sí. profesionales, que lo que es trabajar o estar orando todo el día. Y pues todas esas cosas son buenas, ¿tú entiendes? Y nosotros las hacemos, pero también tenemos, ¿sabes? Tenemos profesionales, ¿sabes? Tenemos doctores, tenemos medicamentos, usamos terapia, ¿sabes? Que tiene investigaciones y, ¿sabes? Usamos tomografía del cerebro, ¿sabes? Usamos muchas cosas bastante avanzadas, pero obviamente nunca olvidándonos que pues Dios, ¿verdad? Y la parte espiritual son extremadamente importantes, si no es que la más importante. Pero entonces, ajá, exacto. Pero yo sé que cuando tú viniste, tú tuviste un encuentro con Un Dios. encuentro, entonces yo lo que he visto a través de los años es que la adicción, y aún escuché un caballero también que me confirmó, un caballero que no es creyente, decir que you can't throw physical things at a spiritual problem. Tú no le puedes tirar cosas materiales, físicas, a un problema espiritual. Yeah. Por ejemplo, tal vez el detox con una medicina y las terapias son cosas físicas, ¿no? De aquí, pero es un problema espiritual Claro. en sí, del espíritu, sea uno creyente o no. Yeah. Por eso es It's que a spiritual por eso es que te problem. mencioné al principio de las diferentes dimensiones, o sea, Exactly. y Yeah. una de ellas es espiritual, pero es que como que es todo a la misma vez, tú sabes, pues porque obviamente sí es espiritual, pero también, ¿sabes? Tú tienes que poder verme y escucharme, porque si tú Claro. estás en una Yeah. retirada que estás tan grave, a nadie le va a importar ningún espíritu, a menos que Dios venga y te sane ahí en el momento, que también lo hemos visto y puede pasar. Right? Pero cuéntanos un poquito entonces de esa experiencia que tú tuviste con el Señor. Bueno, como te digo, yo vine y dije, bueno, voy allá, me paso un mes, 2 meses y vuelvo a lo mismo. O sea, tal vez me busco un trabajo, tal vez siga vendiendo droga o con el ambiente, el mismo ambiente, etcétera, etcétera. Vuelvo a estudiar, etcétera, etcétera. Pero estaba acá en la programación y el fundador, me recuerdo, Esteban Morales, nos mandaba a poner corbatas. Y yo, pues, me voy a poner una corbata, este hombre, y me mandaba a afeitar y que si esto y lo otro. Estaba como un poco rebelde. Entonces tenía como un mes, algunos 30 días, que no iba a los cultos de la iglesia, que era parte del programa, como tú acabas de decir, un programa cristiano, eso es parte del tratamiento. Y me sentaba, no abría la Biblia, no cantaba. Entonces, en un llamado, me recuerdo, un culto de un viernes, el pastor comenzó a predicar y que le íbamos a meter patada al diablo que iba a caer en San Cloud. Entonces yo en vacilón pasé al frente y comencé a, like kicking, like we were really kicking the devil. And then I started getting serious. Comencé como que a poner un poquito serio, ¿no? Y dije, Señor, perdóname. Lo recibí, lo acepté, ayúdame. Y de ese momento, mi hermano, Wow. I think that was better than, y lo digo con toda honestidad, eso fue como un, like a high.
like I felt like a relief or load. Ajá, te sentiste Yeah, una I felt libertad. salvation. I felt saved. And that really, because to tell you the truth, honestamente hablando, no creo que sin Dios, yo no sé cómo la gente lo hacen con NA, AA. De verdad, no estoy, I'm not knocking that. Sí, no sí, estoy sí. hablando mal de eso, porque eso funciona también. Claro. Pero lo que digo es que no sé cómo las personas, en mi caso no fue así. O sea, Sí, claro. si no hubiera sido por el Señor, yo te entiendo. por Dios. Obviamente hay diferentes maneras, pero sí, yo soy creyente también de que yo no sé cómo la gente lo puede hacer sin Dios. Porque tú puedes tener todo el medicamento del mundo y toda la terapia y todo aquello, todo el ejercicio, nutrición, o lo que tú quieras hacer, pero sin Dios, tú sabes, pues se deja ese vacío y te deja vulnerable a que entonces pues no puedas disfrutar de una vida en Libre. sobriedad. Yeah, right? yeah, sobriety, right. Sí, ahora, pero Joaquín, ¿verdad? Como dije al principio, pues, pero tu caso es un caso peculiar, porque aunque sí tú tuviste esa experiencia y tú llegaste para acá, estuviste muchos años limpio, Tuve, wow, almost 20 years. right? Yeah. Pero tú tuviste un episodio. Sí, señor. Tuve un ¿Verdad? episodio porque tenía insomnia. Ajá. Entonces, al tener insomnia y problemas dentales, tuve unas caries y una cosa, unos root canal que tenía que hacerme. Me recuerdo que una vez me recetaron para dormir. Como dije en el principio, antes eran cosas sociales, ahora era a través de una receta. Exacto. So, me recetaron unas Xanax y me recetaron para la ansiedad que me daba cuando iba al dentista y para ayudarme a dormir. So that was an issue as well. Cuando sucedió eso, pues entonces o sea, tú tomaste este medicamento y entonces te quedaste tomándotelo. Tomándomelo, pero para una función. Ajá, ajá. ¿Me entiendes? Que Sí, era sí. el para dormir, para relajarme. Porque tenía, inclusive también aquí cuando llegué, que el Señor me libertó y me bendijo con todo, con familia, con un buen trabajo, working with the state as a juvenile correction officer. Pero eso era en un turno de noche y ahí fue que como que me distorsionó un poco de sueño. Entonces, sí, me ayudaba. O sea, que no era que yo me metía la pastilla para andar por ahí de día. Sí. Era de noche. Yeah. Pero las retiradas de eso, the withdrawal symptoms, son bien fuertes. Y ahí fue que yo noté, bueno, si no me la tomo, no duermo y me siento... No era que no dormía, era que fisiológicamente, si esa es la palabra, physically, I didn't, físicamente no me sentía bien, me sentía como extraño, like off. Yeah. Con los ojos como que medio duros, la cabeza como que me dolía. Y como cuando te recetaron esto, ¿te explicaron algo de potencialmente el peligro de esto? No, porque como me conocían, sabían que no era, ¿tú entiendes? Sabían, yo creo que sabían porque el testimonio mío yo trato de compartirlo Con todo el mundo. con todo el mundo. No me avergüenzo del evangelio. Yeah. Por más charlatán que pueda ser o lo que sea, I never ashamed of the gospel, ever, of what Christ did for me. So I share that with people. If I'm in a doctor's office, estoy en una oficina de un doctor hablando así, le cuento un poco de mis testimonios. ¿Me entiendes? Entonces... Tal vez me la recetaron por eso, ¿me entiendes? Sí, no, pero como quiera, o sea, digo eso porque también he escuchado esa historia tantas veces donde las personas peor les recetan una Percocet o una Xanax o sea, algo para el dolor o para la ansiedad y casi siempre las personas nos dicen, mira, nunca nos explicaron del potencial negativo que podía tener, porque obviamente no todo el mundo que se toma una Percocet o se toma una Xanax se pone adicta a ella o dependiente de ella, pero muchas personas sí, y muchas veces yo creo que si la persona posiblemente supiera el riesgo potencial que puede tener, tal vez hubiesen tomado otra decisión, hubiesen hecho otra cosa. Yo creo que como es un negocio grande, y no quiero hablar mal de la profesión médica, pero la realidad es la realidad, you know? Es algo que es a clock, it's a machine, you know? Es como, por ejemplo, decir, cuando estaba yo en middle school, que esa terapeuta me dijo, mira, there's a correlationship, hay una relación entre truancy y delinquency y substance abuse. Y me mostraba los videos de la gente en el East Side, en el barrio allá en Nueva York, como estaban cayéndose. Y uno no le paró bola a eso, no le hizo caso a eso, nada. It's the same thing, you know? Es como decir lo mismo ahora. Uno no le... You don't think about the effects. Uno no piensa en los efectos, sino en el instant gratification o el beneficio
entre comillas, de lo que ese medicamento va a hacer. Eso es lo que uno piensa. Uno no piensa en que si en la familia, que si yo puedo ser adicto, que si uno no piensa en realidad. Sí. No, y antes tampoco no estaban estos canales, estos podcasts en YouTube, ¿verdad? Que eso es parte de la misión que estamos haciendo verdaderamente, porque hay muchas personas que no tienen acceso a estos recursos o algo así, y pues esto es gratuito, ¿verdad? No hay que pagar nada. Bueno, o sea, hay que tener un teléfono, un smartphone, una computadora con internet o algo así, pero el costo es bastante, ¿verdad? Bajito. Y tú sabes, como te digo, ya aún si una persona ve este programa y ve tu testimonio y tal vez se ve en una situación similar a la tuya, pues oye, mira, Pate, a mí no me dijeron esto o tengo que tener cuidado porque tal vez no me debo tomar ese medicamento, tal vez hay otras opciones que puedo utilizar para manejar mi sueño y etcétera, etcétera. So, el propósito es educar, tú sabes, a la comunidad hispana. Bueno, volviendo a eso, si puedo compartir, hablar de ti un poco, que estoy bien sumamente agradecido porque eres uno de los recursos más tenaz que tiene House of Freedom. No quiero usar una palabra dominicana, pero quiero mantenerme fino. Anyway, uno de los recursos más chéveres que tiene House of Freedom. Gracias. Strongest, because you're very knowledgeable. Y una de las cosas que tú me ayudaste era con el sueño. Y me diste unos tips para poder dormir. Mira, Joaquín, durante la mañana deja que la luz del sol te dé, no cojas tanto melatonin, acuéstate, pon el celular a un lado, asegúrate que la televisión esté apagada, esto y lo otro. Y encima de eso, lo que sí sugeriste que me recetaran fue un medicamento que no es un narcótico, que es muy bueno. So, yo, si puedo dar un consejo, ¿no? Yo lo que diría es que nunca, aunque sea un doctor, uno tiene que evaluar lo que le van a dar y tratar de usar las cosas más naturales si es posible. Y si es algo, farmacéutico, lo mejor, o sea, algo que no sea tan adictivo. Sí, sí. A mí todo el mundo es diferente, tú sabes, y pues lo importante, pero sí, yo estoy 100% de acuerdo, Joaquín, que uno se debe de educar lo más que uno pueda, porque nadie es perfecto, ¿verdad? A una persona que puede ser médico o yo que tengo experiencia, o sea, podemos cometer errores o algunas veces uno no puede ver algo o porque algo le funcionó a una persona no significa que le va a funcionar a otra. So, por eso es que aquí también en House of Freedom nos gusta ver todo el panorama para determinar bien qué es lo mejor, porque incluso hay algunas veces que hay ciertos medicamentos que sí son narcóticos que tal vez se pueden usar por bien corto tiempo, pero bajo la supervisión de un profesional, tú sabes, pero ya eso, ¿verdad? No, eso es algo infinito, donde no podemos explicar todos los escenarios, pero sí, pero es importante que como quiera uno sepa por lo menos hacer las preguntas adecuadas a los profesionales para que uno pues entonces pueda tomar una decisión, porque al final del día, la salud, la persona que está en cargo de tu salud debe ser tú mismo, o sea, tú no puedes depender de un doctor para tu salud, igual que como no debes de depender de un pastor para tu vida espiritual o tu relación con Dios, tú sabes, ese no es el rol de esas personas. Pero ahora tú, Joaquín, ya más o menos para ir resumiendo, ¿verdad? Tú hablaste de consejo. Y pues nosotros aquí, como te dije al principio, pues siempre nos gusta que las personas que vienen y comparten su testimonio, pues puedan compartir un consejo. So, si tú tuvieras una mamá, un papá o hasta aún si tuvieses que hablarte a ti mismo cuando tú tenías 15 años, 13 años, 10 años, ¿qué consejo tú le darías a las personas que nos están viendo o escuchando en aspecto a esto de la adicción y la recuperación? Bueno, de la adicción es que una de las cosas es que uno no puede tener, I don't think you can be, que es una cosa que a mí me pasó. Uno no puede decir, eso a mí no me puede pasar. Yo me puedo controlar. O eso le pasa a las personas de cierta raza o de cierta clase social, económica. O sea, eso uno tiene que quitarse eso de la mente y simplemente si llega a tener una recaída, llega a tener cualquier issue, buscar ayuda profesional también, ¿no? Porque como tú acabas de mencionar anteriormente, uno porque piensa que es un programa cristiano, por ejemplo, que no tienen los recursos médicos o científicos para hacer la obra que es liberar a la persona de la adicción. Amén. So, don't ever be ashamed to seek for help. It's not a sign of weakness, just, go to the right place. And también quería comentar algo que yo he trabajado en varios
No quiero mencionar nombres de los sitios de adicción donde yo he trabajado, porque this is a litigious society, ¿no? No quiero que nadie venga a demandar ni nada de eso. Claro, claro. Pero House of Freedom es el que what camera is it? Where at? Sí, está acá. House of Freedom is the best, and it's not because I'm here. If you have substance abuse issues, tienen problemas con sustancias, les recomiendo a House of Freedom 100,000 veces. El mejor programa en todos los Estados Unidos. Puedo testificar de eso. I can honestly say that. To seek help here, and again, not to be afraid to seek for help, man. Use the resources that God puts in front of you. Sí, eso es sumamente importante. Yo creo que mientras más temprano una persona que está en esta problemática pueda buscar ayuda, mejor tienden a hacer los resultados, y eso es bien importante, y estoy de acuerdo con ese consejo, y gracias, ¿verdad? Por las palabras tan bonitas y por recomendar a House of Freedom, que fue, ¿verdad? un éxito para ti, aunque, ¿verdad? Aunque fue un éxito para ti, y pues obviamente pues House of Freedom fue la herramienta que Dios utilizó, pero Dios fue últimamente como quiera que hizo el trabajo. Claro. Y hemos visto muchas personas recibir liberación aquí en este lugar, gracias a su misericordia, y que, ¿verdad? Y que nos deja ser instrumentos en la labor ¿verdad? De Jesucristo. Pues Joaquín, pues nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Verdaderamente que esta cita, ¿verdad? Llevaba tiempo ya cocinándose para hacerla. Quiero nuevamente darte las gracias por venir para acá, sacarle tu tiempo y por todo lo que has hecho aquí en el día de hoy. Y pues nuevamente, amigos y amigas que nos están viendo, esperamos que este testimonio haya sido de bendición, de provecho y de esperanza para muchas personas que nos están viendo. Verdaderamente el testimonio de Joaquín lo cortamos bastante porque había muchísimo más que podíamos cubrir, pero queremos ser conscientes del tiempo para que, ¿verdad? Para que las personas por lo menos puedan ver las partes más importantes, y nuevamente ver otra persona que, gracias a la misericordia de Dios, pudo sobrepasar la adicción a drogas y alcohol. Amigos y amigas, nuevamente muchas gracias. Como siempre, queremos pedirles que le den like a este video y se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que esta información pueda ser compartida a más y más personas que tanto necesitan ver y escuchar este mensaje de esperanza. Y mientras más personas le den like y compartan este video, más personas lo van a poder ver, y va a estar accesible a más personas, especialmente a la comunidad hispana que tanto queremos educar en este tema tan importante. Bueno, con eso dicho, nuevamente le damos las gracias a Joaquín y a toda persona que nos está viendo aquí en el canal. Manténgase en sintonía porque vamos a seguir ¿verdad? Poniendo videos en nuestro canal, sacando más y más información. Como siempre también le decimos, si hay algún tema en particular que usted está interesado en aprender o saber más del mismo, por favor lo puede escribir en los comentarios para nosotros repasarlos y entonces poder grabar ese tema. Nuevamente, muchas gracias y que Dios me los bendiga.